tardes, querido Norberto. Gracias por la paciencia. Aquí estamos desde Bolivia Radio, TV Bolivia, estamos transmitiendo también por la página, pero tuvimos algunos problemas técnicos también. Estamos por la radio, también 105.1 de Bolivia. Mucho gusto. ¿Cómo estás, querido Norberto? ¿Cómo te va, Jenny? Gusto de saludarte. ¿Me escuchas bien o no me escuchas? ¿No me escuchas? Sí, te escucho, adelante. Buenas tardes, gracias por invitarme y mucho gusto de saludar a tu audiencia. Sí, muy buenas tardes. Aquí en Bolivia son exactamente las 5:16. Allá en Colombia exactamente debe estar un poquito más 4:16. Sí. ¿Cómo está el clima allá por Colombia? Está lloviendo fuerte. Yo estoy en la costa Caribe, estoy frente al mar. Aquí está lloviendo muy fuerte en estos días. Ah, muy bien, muy bien. Por aquí está haciendo bastante calor y está haciendo unos vientos muy fuertes, te cuento, aquí por Bolivia. Y estábamos conversando de hablar un poquito de la carta natal también. Aquí en Bolivia desconocen, ¿no? Lo del signo ascendente, también signo lunar, todo eso, ¿no? Y Bueno, nos gustaría que nos des un poquito de la información acerca de eso, también a la audiencia de Bolivia, que vamos a estar subiendo también esto a la página de la radio, ¿no? Porque yo creo que es muy importante, a veces muchos desconocen este aspecto que es bastante interesante, ¿no? Que se puede descubrir incluso la personalidad y ciertos rasgos también de la salud, de la vida por la carta natal. bueno, digamos que la astrología es una disciplina muy antigua, cuyos orígenes se pierde en el inicio de la humanidad. ¿Ya? Es decir, en la medida que la humanidad va acercándose a la realidad cotidiana, ¿ya? Comienza a descubrir que hay un momento en el año en el cual se producen las inundaciones. Presta atención y nota que hay determinados momentos en los cuales nacen las cabras, y todo esto está precedido por la aparición de unas estrellas en el horizonte oriental. Entonces comienza a darle nombre a estas estrellas. A uno las llama las estrellas de las cabras, a otras las estrellas del león, a otras las estrellas de la inundación. Y de esa forma va entendiendo que existe un orden natural. Este orden natural no es arbitrario, es el producto de la observación de este hombre que está permanentemente al servicio de su comunidad. Y esto lo convierte en un sabio frente a su comunidad, porque es el que sabe cuándo hay que acercarse a las riberas de los ríos, cuándo hay que alejarse porque vienen las inundaciones, es decir, prevé los diferentes ciclos. Con el paso de los años, siglos en este caso, también vamos descubriendo lentamente que existe lo que llamamos la ley de sincronicidad. En el momento del nacimiento de un individuo, tenemos una serie de zonas del espacio que llamamos signos del zodíaco. Tenemos 10 planetas que conocemos hasta este momento y tenemos una relación terrestre con el universo, y con estos elementos componemos para un día dado, una hora específica, una latitud y una longitud. Podemos levantar una especie de fotografía cósmica vista desde la Tierra. A esto le llamamos una carta astral. ¿Qué podemos ver en una carta astral? Pues lo que se te ocurra, Jenny, y lo que no se te ocurra también. Porque una carta astral es un libro abierto donde está el presente, el pasado, el futuro, la cotidianidad, la personalidad, las características psicológicas, las proyecciones del individuo. Es decir, es muy, pero muy completo lo que puedes encontrar en una carta astral. Y ese sí también que la carta astral tiene bastantes componentes, también eso de los planetas, también las casas, la casa 1 a la casa 12 también, y la interferencia también, las conjunciones, las cuadraturas, todo aquello que significa, ¿no? Que tiene una interpretación bastante amplia también.
dependiendo en qué casa estén distintos planetas, ¿no? No solo se puede decir a una persona que es de Leo, que puede ser una persona líder, que puede ser extrovertido todo el tiempo, también depende mucho de su signo ascendente y su signo de luna, ¿verdad, Norberto? Sí, depende de todo el conjunto. Es decir, nosotros entendemos el zodíaco como el sistema solar, lo entendemos como funciones que el universo ha delegado a cada uno de esos representantes celestes. Es decir, Leo para la astrología no es un signo del zodíaco simplemente, sino que cumple una función dentro del zodíaco. Entonces, nosotros observamos el cielo como un organismo viviente superior al nuestro, ¿no? Y cada cosa que forma parte de la carta tiene exactamente la misma importancia que la otra. Es decir, desde el punto de vista de astrología médica, nosotros decimos que Capricornio es la rodilla y que Acuario es el tobillo. ¿Por qué? Porque la rodilla cumple exactamente la misma función que cumple Capricornio y el tobillo cumple exactamente la misma función que cumple Acuario. ¿Ya? Ahora nos podemos preguntar qué es más importante, el tobillo o la rodilla. Pues ninguno de los dos, porque los dos cumplen funciones diferentes. ¿Ya? Entonces, existen lo que llamamos los mitos populares, donde la gente lee un artículo o escucha a un personaje hablar sobre este tema y luego compra un libro de 40 páginas y, por supuesto, al día siguiente veremos que abre una escuela de astrología. Esto no es astrología, esto es vulgarizar una disciplina sagrada que es muy seria y que requiere de un nivel de preparación profunda. Cuando tú dices el signo ascendente es el signo que estaba en el horizonte oriental en el momento del nacimiento de un nativo. ¿No? ¿Qué significa el ascendente? Pues el ascendente nos indica la forma del cuerpo, los rasgos faciales, las características de personalidad y lo que los demás ven en nosotros primero que nada. ¿Ya? Es decir, esa primera impresión depende de qué ascendente tengamos. Pues bien, cada una de las casas también cumple una función. Entonces nosotros tenemos un libro abierto en el cual podemos consultar cualquier cosa que se nos ocurra. Y los planetas tienen lo que llamamos regencias, dominios y dignidades. ¿Ya? Dependiendo de la posición que tenga, van a generar una determinada energía. Y la interpretación que vamos a hacer los astrólogos es una interpretación de carácter simbólica. Es decir, para nosotros los planetas no son cuerpos físicos, como pretende la ciencia. Nosotros somos intérpretes de una cantidad de símbolos. Estos símbolos tienen un sentido, tienen una explicación, tienen un origen, y tienen una forma de investigación completamente diferente a la ciencia. ¿Ya? Por eso es que los científicos se ponen un poco nerviosos cuando alguien dice que la astrología es una ciencia. Pues tienen toda la razón, porque la ciencia se fundamenta en la posibilidad de que varias personas hagan el mismo experimento y todos tengan el mismo resultado. Y resulta que el ser humano es un individuo que tiene una huella digital, un color, un olor, un sonido, un ADN que lo identifica como único. Entonces la posibilidad de repetición aquí es totalmente imposible. Así que la metodología de investigación tampoco puede ser la misma que de la ciencia. ¿Ya? Esto es otra disciplina diferentísima. No es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Ya? Sí, exactamente, es bastante compleja toda esta disciplina de la carta natal también, como hablabas, todo este conjunto de sistemas también que están entrelazados, que es un estudio bastante amplio también en este tema de la carta natal, ¿no? De cada persona. Y partiendo de esta carta natal,
También podríamos decir que una persona tiene que saber muy bien cómo está posicionada, ¿no? Su carta natal, también entenderla, descifrarla en todos sentidos. Recién podría entender una sinastría. Lo que significa es que es la comparación de dos cartas natales, de dos personas para ver la compatibilidad, ¿verdad, Norberto? Sí, personalmente no me gustan las sinastrías porque siempre existe un juicio de valor. ¿Ya? Es decir, cuando tú dices, tiene a Marte en oposición con fulanito y fulanito tiene un trígono con menganito, lo que estás haciendo es un juicio de valor, ¿ya? Y en astrología, lo bueno lo aportas tú y lo malo también lo aportas tú. No tiene nada que ver las posiciones celestes de una u otra carta. Existe otra forma, otra técnica, que es a la que yo me adhiero desde hace muchos años, que es las cartas compuestas. Las cartas compuestas es el resultado de los puntos medios que existen entre todas las posiciones celestes de dos cartas. ¿Ya? Suponte tú que tienes un planeta a 5 grados y otro planeta a 15 grados. ¿Ya? Entonces hay una diferencia de 10 grados entre uno y otro. Eso lo divides por la mitad y dices que ahora tienes ese planeta en la carta compuesta va a estar en el medio, va a estar a 10 grados en las dos cartas, ¿ya? De las dos cartas. Y lo mismo, el mismo procedimiento se realiza con la cúspide de las casas, con el resto de los planetas, ¿ya? Con todas las posiciones celestes de esas dos cartas. Esta tercera carta, que se llama la carta compuesta, es la que te permite ver qué tipo de relación promete. Y el tipo de relación lo puedes aplicar a socios, la puedes aplicar a la relación madre-hijo, lo puedes aplicar a dos amigos, ¿ya? Es decir, lo puedes aplicar a una pareja, en fin, tiene todas las posibilidades de establecer qué clase de vínculo mantienen dos personas entre sí. Y aquí no hay juicio de valor. ¿Por qué? Porque aquí no hay buenos ni hay malos. Hay posiciones que inclinan en una o en otra dirección y formula propuesta, que es la misma propuesta para la pareja, para estas dos personas. No es que una tiene una explicación y la otra tiene la otra, sino que tú te encuentras que, por ejemplo, en una sinastría, tú te encuentras con que una pareja se ha divorciado, por decir algo, ¿ya? Y lo buscas y seguramente lo puedes encontrar en la carta de uno, pero no en la del otro, o de repente no lo encuentras en ninguna de las dos. Pero con la carta compuesta siempre vas a encontrar la explicación de cualquier suceso de una pareja, porque está tocando un punto en el cual las dos cartas tienen influencia, porque cada una de ellas ha aportado la posición de su planeta para ubicarse exactamente en el medio, ¿ya? Así que es mucho más nutritiva, podríamos decir, la carta compuesta que la sinastría. Y es decir, la carta compuesta entonces nos daría más datos objetivamente, no tan subjetivamente respecto de las interpretaciones que se dan, ¿no? En cada sinastría, en cada carta compuesta, ¿no? De ambas personas. Esta carta compuesta no solamente se da en parejas, también se puede dar entre familiares, también entre amigos, también cómo va la relación, ¿no? Respecto a eso. También quería hacerte una consulta respecto a algunas interpretaciones que se dan, ¿no? Se dice que la casa 4 es la casa de del interior, ¿no? Del subconsciente, de todo lo que ha vivido en la niñez la persona, pero muchas veces algunos dicen que tener a Plutón en casa 4 hace que esa persona se sepa que haya vivido algún tipo de agresión física, agresión sexual, incluso en su niñez. Eso sería cierto. También la casa 10 también se habla de que es la casa del padre, ¿no? Que esto también podría decirse que tal vez tiene, si también tiene un planeta tal vez negativo, se podría decir entre comillas, que ha tenido una infancia o alguna relación un poco fuerte, ¿no? Con alguno de sus progenitores. ¿Esto estaría en lo cierto, Norberto, o estoy equivocada? Este es otro de los mitos urbanos que se le asignan a la astrología. Las posiciones generales y los conceptos generales indican
lo que nosotros llamamos recetas de cocina, ¿no? Las recetas de cocina en astrología son inaplicables, porque la posibilidad que tiene, por ejemplo, en este caso, Plutón en la casa cuarta, ¿ya? Es inmensamente prolífica. Es decir, Plutón en la casa cuarta puede estar en cualquiera de los 12 signos, ¿verdad? Es decir, que ya tenemos 12 posibilidades. Pero resulta que a su vez Plutón, desde la casa cuarta, puede disponer de otra casa. Y entonces quiere decir que ahora tenemos otras 12 posibilidades. O sea que ya nos suman 144. Pero de pronto, cada uno de los planetas puede tener un contacto específico con Plutón. Y como tenemos 10, pues ya tenemos 1440 posibilidades. Imagínate tú quedarnos con una receta de cocina que dice que Plutón en la cuarta, el individuo puede ser objeto de violación a edad temprana. Eso es una aberración en la astrología. Esto lo practican lo que nosotros llamamos los terroristas astrológicos, que, como te decía, se aprendieron un librito de 40 páginas y ya tienen escuela, ¿no? Ya, muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta todos los factores, ¿verdad? No solamente un planeta. Se dice comúnmente que en algunos planetas son fuertes en distintas casas que se encuentren. También hay planetas personales, también planetas también que se relacionan, ¿no? Con la familia, también respectivamente las casas también que son muy importantes, ¿no? ¿Qué consejo darías, ¿no? A una persona que recién está interesándose por la astrología, recién quiere aprender cómo influyen los planetas, cómo influyen esto de las casas también? ¿Qué consejo darías a las personas que recién están iniciando en esto? Bueno, en principio tenemos que situarnos dentro del contexto. Estamos atravesando una etapa histórica en la vida de los seres humanos donde la gente joven, sobre todo, busca resultados a corto plazo, ¿no? Y la astrología no se aprende a corto plazo. Es decir, si quiere aprender astrología, tiene que tener ganas de leer, tiene que tener paciencia y tiene que tener tiempo, ¿no? Yo llevo en esta disciplina 47 años y estoy creando una escuela de formación multidisciplinaria que es la única que existe en el mundo entero desde el siglo XII para acá, donde vamos a tener una formación integral en el individuo, tal como se hacía en el siglo XII. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La formación básica tiene 1.600 horas de estudio. Seguramente cuando alguien que se inicia en este tramo piensa que 1.600 horas es una barbaridad. Pues de esas 1.600 horas yo te garantizo que voy a asistir como alumno a por lo menos 1.000 y llevo 47 años en esta disciplina. ¿Por qué? Porque no estudié medicina y es fundamental saber medicina para hacer astrología médica. Porque no estudié psicología y es fundamental estudiar psicología si queremos tener criterio a la hora de evaluar la mentalidad de un individuo. Tenemos que saber música si queremos entender a qué se refieren los antiguos cuando decían que Plutón, que Marte vibra en una octava superior en Escorpio, ¿no? O que Mercurio vibra en una octava superior en Virgo. Es decir, si no sabemos todos estos elementos, si no sabemos filosofía, si no sabemos iconografía, si no sabemos de símbolos, si no sabemos de ética, la posibilidad de formarnos como una persona seria, respetada, respetable y confiable no existe, ¿ya? Entonces, estas escuelas que predominan en estas épocas, en su inmensa mayoría, no son todas, por supuesto, forman al individuo tal como te forma la ciencia, de manera fragmentaria, ¿ya? Es decir, todos aprenden un poquito de algo y se quedan con ese poquito y obviamente pues no entienden el conjunto, no entienden el contexto, no entienden la astrología. Entonces difunden una idea que confunde a la gente que no sabe. Es decir, tú, Jenny, puedes ir donde un señor
y mañana te dice que vas a tener, qué sé yo, vas a tener un hijo y resulta que este señor de pronto no sabe que ya lo tienes, ¿verdad? Es decir, que llegó tarde con el pronóstico. Pero no les da la más mínima vergüenza cometer equivocaciones o cometer errores. Es decir, siguen practicando la vulgarización de la astrología porque esto es lo que ellos creen que es rentable. Es rentable, pero la gente en general rechaza a este tipo de personas. Inevitablemente, de una u otra manera, el individuo se va a sentir rechazado, porque la astrología se defiende sola, no es que necesita gente que la defienda. Y es así, muy importante también, todo esa área es bastante completa, como lo decías, tanto la psicología, tanto la medicina, todo eso es muy amplio la astrología para entenderla y comprenderla desde sus bases, desde sus inicios, ¿no? No solamente es leerse un librito de 3 páginas para poder entender y prejuzgar, ¿no? Y se puede dar un mal pronóstico también y que puede afectar a otras vidas, ¿no? Es parte de la seriedad, ¿no? De la responsabilidad que tienen todos los astrólogos también, que tú estás iniciando allá en Colombia ya una escuela que es para informar, ¿no? Respecto a este tema de la astrología también con base científica también en relación a las distintas áreas que tienen que ver. ¿Y dónde te pueden encontrar, Norberto, en la página también? ¿Cómo te puede seguir la gente? Tal vez por tus redes sociales, aquí que te están escuchando desde Bolivia, para saber un poquito más también de este tema, ¿no? Pues si entran a Facebook y después de facebook.com y la barra, el slash, escriben norberto.garcía3, me van a encontrar en mi página personal. Si quieren saber de la escuela se llama Círculo de los 12. La palabra 12 es una palabra, no es un número, ¿no? Círculodelos12.com, y allí van a ver la información completa de las 12 asignaturas que vamos a dictar y quiénes la van a dictar. Es decir, la gente que son nuestros profesores es gente sumamente seria. Es decir, tenemos una escritora que está en su tercer año de doctorado en escritura. Es decir, es un profesional hiper reconocido. Tenemos un filósofo que es magíster en filosofía. Tenemos un músico que es ganador de 3 Grammys, el 3 Grammy latino, y además profesor universitario. En fin, la mayoría de nuestros profesores tienen una trayectoria y un currículum que los acredita como gente muy seria en cada una de sus disciplinas, ¿ya? Así que creo que lo que nuestra escuela transmite en principio, a pesar de lo nuevo, es confianza. Confianza en que la gente que está ahí sabe lo que hace. Exactamente, Norberto. En esta tarde, en el programa Tardes Interactivas desde Bolivia, quiero darte muchas gracias por participar, también compartirnos un poco de la astrología, que tú estás allá desde Colombia ya iniciando esta escuela que va con bases muy fundamentales, con bases muy adentradas, ¿no? Tanto en lo teórico, en lo científico también. Y muchas gracias por participar y también mil disculpas por algunos problemas técnicos. Esperemos que en otra ocasión también podamos compartir otra entrevista contigo también en contacto telefónico hasta allá, hasta Colombia, desde aquí, desde Bolivia. Gracias, Jenny, por la invitación. Me dio mucho gusto participar y los inconvenientes técnicos son parte de la vida. En la vida, gracias a Dios, no todo es perfecto. Así que aquello que se convierte en una equivocación o en un traspié no es nada más que un hito en el camino para hacer las cosas mejor después. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad, Norberto. Gracias, Jenny. Un abrazo grande y gracias por la invitación también. Hasta otra oportunidad. Tengo razones para